Zavala de Produmix. Por favor, el manejo de las camadas en las celdas hiperprolíficas. Joaquín, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación, profesor. En primer lugar, dar las gracias por la invitación y también comentar pues, que es un placer estar aquí y compartir escenario virtual con gente referente del mundo, incluso muchos de ellos han sido profesores, así que muy agradecido. En los siguientes minutos lo que vamos a tratar de hacer es arrojar luz sobre el manejo de las camadas de las cerdas hiperprolíficas y cómo son esos lechones que provienen de cerdas hiperprolíficas. En segundo lugar, hablaremos de la camada, es decir, ya de la unidad poblacional, incluso trataremos de hablar de los lotes de camadas que se generan en las distintas semanas de partos. Después, el bloque principal que sería de gestión y manejo de ambos, herramientas para tratar de maximizar y optimizar la producción. Y por último, y a modo de cierre, unas conclusiones finales. Así que, en primer lugar, lo que nos debemos preguntar es cómo es nuestro lechón, cómo es ese lechón que viene de la cerda hiperprolífica y qué características tiene respecto, o cuáles son las diferencias respecto al de la cerda prolífica. Y en segundo lugar, otra pregunta importante que nos debemos hacer y que no es menor es si es un animal viable o no. Y para ello es importante que definamos, en primer lugar, el concepto de viabilidad. Según la Real Academia Española, biología, algo que tiene viabilidad es algo que puede vivir. Pero nosotros, en producción, y como bien ha expresado el profesor Buxade en su ponencia, debemos hacer que además de que pueda vivir, su producción sea rentable. Es por ello que, para estimar la viabilidad del lechón, nos vamos a centrar en 3 puntos o en 3 características importantes. Ninguna de ellas se puede entender sin la anterior y, por tanto, vamos a asumir que son complementarias. La primera de ellas es el peso al nacimiento. Como ya hemos visto y como nos encontramos cada día en granjas con cerdas hiperprolíficas, nos hemos encontrado con una bajada del peso al nacimiento y con un alto porcentaje de lechones nacidos con un peso subóptimo que nos hace que ello condicione la viabilidad y la futura productividad del lechón. Además, debido al alargamiento de los partos y el mayor tiempo que está el lechón dentro del útero hasta que es expulsado por la cerda, tenemos lechones con un mayor grado de hipoxia, por lo tanto la vitalidad, el movimiento, la capacidad motriz de esos lechones también se ve condicionada. Y por último, y unido a los dos anteriores, tenemos que asegurar una buena calidad de encalostramiento y el hecho de reducir el peso al nacimiento y de reducir la vitalidad lo dificulta bastante. Por lo tanto, entramos en un compromiso respecto a la viabilidad del lechón. Me gustaría, en primer lugar, dar algunas herramientas sobre cómo estimar la vitalidad del lechón. Para ello debemos estimar la fuerza y el vigor. Aquí os presento un sistema que puede ser una alternativa útil, que es el sistema APGAR adaptado. Es un sistema que viene adaptado de la medicina humana y en el que valoramos 5 parámetros o 5 características distintas. Entre paréntesis tenemos la primera opción sería la óptima, la segunda sería una opción intermedia y la tercera sería la peor. Se basa en estudiar el color de la piel, es decir, medir indirectamente la saturación de oxígeno. Lo mejor sería que fuese rosa. Si ya tiende a pálido o azul, nos encontramos con lechones con cianosis, por lo tanto con una alta concentración de metahemoglobina, y lechones que están sufriendo hipoxia. Debemos medir también la respiración o fijarnos en la respiración, y lo óptimo sería que el lechón respire dentro de los primeros 15 segundos de vida. También el primer movimiento, es decir, cuando empieza a actuar su sistema motriz, su sistema locomotor, que debería darse también en los primeros 15 segundos, y posteriormente el primer intento de levantarse, que debería producirse dentro del primer minuto de vida. Y además el último punto, y para mí el más importante, sería el tiempo que transcurre hasta el primer contacto con el pezón. Y esto nos viene muy bien porque nos va a servir de nexo para hablar del encalostramiento, es decir, de la primera toma de calostro, que debería ocurrir de manera normal y de manera óptima dentro de los 10 primeros minutos de vida. La ventaja de este sistema es que es un sistema muy completo, la desventaja es que es complicado aplicar en el campo rutinariamente. Por ello,
si queremos realizar un sistema más simple, yo recomendaría fijarnos, por ejemplo, en el color de la piel, porque no nos requiere mucho tiempo, y en el tiempo hasta el primer contacto con el pezón, porque indirectamente nos acaba midiendo el resto de parámetros. Una vez que hemos visto cuáles son las características de estos lechones, vamos a ver cuáles son las características o cuál es la característica principal que tienen las camadas de las cerdas hiperprolíficas. Y a mí me gustaría destacar una de la que ya hemos hablado o de la que ya se ha tratado en ponencias anteriores, que es la heterogeneidad. A mayor prolificidad se produce una mayor dispersión de pesos al nacimiento, pero es que además el problema con el que nos encontramos es que esa dispersión sufre un efecto abanico a lo largo de la vida productiva del lote que provoca que esa dispersión de pesos, que al principio podía ser poco digamos, que afectaría poco a lo que es la calidad del lote, después se acaba traduciendo en una dispersión de pesos mucho mayor. Es decir, podemos partir de una diferencia de peso de gramos en el momento del nacimiento, nos podemos ir a una diferencia de 1 kilo o 1,5 kilos al momento del destete, para acabar con una diferencia de 9 a 10 kilos de peso, como ya está documentado en algunos estudios, a la hora del matadero. Todo esto, toda esta heterogeneidad, tiene unas consecuencias negativas, ya que al final lo que nos obliga es a variar los manejos, porque hace que no podamos estandarizarlos, sino que tengamos que hacerlos de una manera mucho más individualizada, ya que tenemos animales con diferentes estados de desarrollo, y por lo tanto hace que el sistema sea ineficiente porque perdemos lo que es la estandarización. Además, ello nos provoca una menor rentabilidad porque tenemos que aumentar los costes en mano de obra, y el tiempo de estancia también es mayor porque la diferencia de días de salida entre las cabezas y las colas de animales del mismo lote acaba siendo mucho mayor que en cerdas o que en camadas no tan prolíficas y que no tengan tanta dispersión de pesos. Por lo tanto, dicho esto, ¿qué podemos hacer para optimizar la producción? Y aquí entraríamos ya en el tercer bloque de la charla, que es en las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Pues en primer lugar, por un lado, podemos o deberíamos aumentar la supervivencia, es decir, tratar de producir más animales, y por otro lado, disminuir la heterogeneidad para, como hemos visto, tratar de estandarizar los manejos y que ello nos suponga generar un sistema productivo mucho más eficiente. Los bloques de trabajo a mí me gusta dividirlos en 3 grandes bloques distintos, separados, digamos, o marcados por los distintos tiempos. Los 2 primeros se centran en los 3-4 primeros días de vida de los lechones, que es cuando se produce el mayor porcentaje de mortalidad, y que yo los llamaría de asistencia y acción directa. Y el tercer grupo, que sería el segundo bloque, sería simplemente de acompañamiento y supervisión. El primer bloque de trabajo se centraría en las 24 primeras horas de vida del lechón, en el que nos tendremos que centrar en el encalostrado y en las distintas técnicas de encalostramiento que tenemos a nuestro alcance, bien sea split nursing, bien sea encalostramiento asistido o incluso en casos muy extremos tener que dar calostro a mano. En segundo lugar, las 24-48 horas posteriores, me gustaría que nos centrásemos en adopciones y movimiento de lechones para lo que sería el igualar camadas, y ahora profundizaremos un poquito más en ese sentido. Y por último, el último bloque sería el trabajo del resto de la lactación, que ya entraríamos en el bloque de acompañamiento y supervisión, digamos, no de una acción tan directa, que sería tratar de aportar unas condiciones ambientales óptimas, que evidentemente también tienen que estar presentes en el primer grupo, y además centrarnos en trabajar o en empezar a trabajar también con una alimentación complementaria y tratar de entrenar al lechón para lo que se va a encontrar una vez sea destetado. Por lo tanto, si nos vamos a hablar de encalostramiento, tenemos que remarcar que es un momento crítico para el lechón, ya que el calostro es una fuente de inmunoglobulinas que comienza a desarrollar y que además aporta una gran cantidad de, digamos, de fuerza al sistema inmune. Además, es una fuente de energía y es una fuente de calor. Por lo tanto, aquí entramos en lo que yo llamo el círculo vicioso, que lo podemos generar de manera positiva, lo podemos retroalimentar de manera positiva o lo podríamos retroalimentar de manera negativa. ¿Qué es lo que ocurre? Si un lechón consigue ir pronto a la teta, consigue mamar pronto y consigue
no perder temperatura, ganar energía y ganar, digamos, fuerza en el sistema inmune, conseguiremos que repita más veces, por lo tanto entraremos en ese círculo de retroalimentación positiva. Por el contrario, si no somos capaces de hacer que ese lechón tome calostro pronto, empiece a ganar fuerza, no pierda temperatura y no empiece a quedarse letárgico, si nos ocurre eso, lo que entraremos es en el mismo círculo, pero la retroalimentación será negativa, por lo tanto, perderemos de nuevo eficiencia en la producción y nos aumentarán las bajas. Una cuestión importante es que el sistema digestivo del lechón solo es permeable a las inmunoglobulinas durante las 6-8 primeras horas de vida. Por lo tanto, la ventana que tenemos para hacer esa difusión o ese paso de la inmunidad pasiva de la madre al lechón es muy corta y debemos estar muy encima y poner mucho esfuerzo para que se cumpla. Además, son animales, especialmente los que nacen de cerdas hiperprolíficas y especialmente los pequeños, que nacen con muy poco tejido adiposo marrón. Por lo tanto, la capa aislante que les protege de la pérdida de calor es muy pequeña. Les cuesta mucho regular la temperatura y tenemos que asegurarnos de que tienen una fuente de calor, digamos, externa, que podían ser nidos, focos o placas, pero también que el calostro que toman les aporta el calor suficiente a nivel interno. Y por último, remarcar que los últimos lechones serán los más débiles y los que nazcan con mayor grado de hipoxia, por lo tanto van a tardar más en ir a mamar y serán los que más tendremos que ayudar o asistir a la hora de encalostrar. Además de actuar sobre el lechón, indirectamente también podremos actuar sobre él a través de la madre, prolongando la fase de calostro. Y esto lo podemos hacer suministrando dosis altas de oxitocina en las primeras 16 horas posparto. De esta manera, lo que conseguimos es aumentar la separación entre las uniones estrechas de las células de la glándula mamaria y, por lo tanto, permitiremos que las inmunoglobulinas o los factores de crecimiento, por ejemplo, que tienen un mayor peso molecular, difundan durante más tiempo y, por lo tanto, alarguemos esa fase de calostro. Además, al hacer esto, lo que conseguimos es un calostro, digamos, tardío, con una mayor concentración energética y proteica. De esta manera, conseguimos generar de nuevo una herramienta que permite al lechón tener a su disponibilidad durante más tiempo el calostro, por lo tanto, volvemos a darle más oportunidades, sobre todo a esos lechones pequeños a los que les costará acercarse a la ubre a mamar. Y una vez hemos visto el primer bloque y esas 24 primeras horas en las que nos tendríamos que centrar sobre el encalostrado, vamos a ver ciertos aspectos sobre las adopciones y el movimiento de lechones para igualar camadas. En primer lugar, debemos tener claro que el movimiento de lechones se debe realizar siempre, o lo óptimo sería hacerlo entre las 24 y las 48 horas de vida del lechón. Además, antes de mover ningún animal, deberíamos, como granja o como explotación, tener un protocolo con una estrategia clara en la que todo el mundo sepa qué lechones se deben mover y a qué cerdas se deben mover, para así minimizar movimientos, ya que cada movimiento supone tanto un estrés para la cerda como para el lechón y requieren un periodo de adaptación que va de las 4 a las 8 horas, con la desventaja que ello supone. El estrés para la cerda puede suponer un problema en la bajada de la leche y que entremos en problemas de mamitis, metritis y agalaxia. Y también para el lechón lo que podemos provocar es que ese estrés produzca o genere un momento de ayuno demasiado prolongado, por lo tanto nos encontraremos de nuevo con lechones débiles, con pérdidas de calor, por lo tanto con aumento de la mortalidad. Además, debemos definir qué tipo de características deben tener esas cerdas nodrizas o las cerdas que van a recibir las camadas que nosotros movamos. Siempre deben ser cerdas con buen carácter maternal. Debemos comprobar el historial productivo de esas cerdas. No deben ser cerdas primerizas ni de matadero. En primer lugar, porque su estatus inmunitario puede no encontrarse digamos, en una situación óptima y por lo tanto diseminen o hagan recircular enfermedades. Y además, tanto las cerdas primerizas como las cerdas de matadero son las cerdas que peor capacidad lechera pueden tener. Las primeras porque todavía no han llegado a su pico productivo y las cerdas de matadero porque por el camino y durante toda su vida productiva pueden haber perdido un alto porcentaje de
de pezones funcionales. Por lo tanto, nos centraremos en elegir cerdas de tercer, cuarto y quinto ciclo como cerdas nodrizas. Pero debemos tener cuidado, y sobre todo ahora que la tendencia es a alargar los días de lactación, en no desgastar demasiado la cerda y comprometer los ciclos que van a venir después y así cuidar, digamos, de alguna manera, no desgastarla demasiado para que siga siendo productiva el máximo tiempo posible y con la máxima intensidad. Finalmente, me gustaría hacer 3 apuntes sobre la optimización de la producción de la capacidad de lechera de la cerda. Y es que, en primer lugar, nos tenemos que centrar o tenemos que intentar incrementar la estimulación en el primer parto. El pico que consigamos de producción láctea en el primer parto nos va a marcar también los ciclos que vendrán después, y cuanto más productiva sea una cerda en cuanto a capacidad lechera o en cuanto a producción láctea en el primer parto, mayor va a ser durante toda su vida productiva. Por lo tanto, estas cerdas primerizas siempre se deben cargar o siempre deben tener una camada que les exija, sin que llegue a desgastarlas demasiado y que sufran el síndrome del segundo parto, pero siempre deben tener una camada que les exija y que estimule correctamente todos los pezones funcionales que tenga. Además, tenemos que ser conscientes de que 3 días de no estimulación de un pezón o de una mama suponen o derivan en una caída de la producción, por lo tanto comprometen tanto la capacidad lechera de esa glándula mamaria como la posible productividad y el crecimiento de la camada, ya que al final tenemos una camada que dispone de un pezón menos de lo que nosotros pensamos. Y finalmente, tener claro que la no estimulación adecuada durante 2 partos de una glándula mamaria produce su atrofia total, prácticamente deja de generar leche. Por lo tanto, esa cerda ha perdido un pezón funcional simplemente por el hecho de que no ha sido estimulado de manera correcta. Y como claves de manejo, a modo de resumen, tendríamos que ser siempre conscientes de que a mejor calidad de parto, mejor calidad de lechón. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuanto más rápido sea el parto, mejor será la vitalidad y la viabilidad del lechón, pero también mayor será la producción y la disponibilidad de calostro. Por el lado contrario, cuanto mayor sea la cantidad de mortinatos o de nacidos muertos, veremos reducida la capacidad o el grado de producción de calostro de la cerda. Además, como hemos visto, debemos garantizar un correcto encalostramiento, y el número que solemos manejar a modo de estándar y que hemos visto en distintas publicaciones es entre 200 y 250 gramos por lechón para garantizar una correcta viabilidad. Además, tenemos que tener claro, y como ya ha dicho el profesor Buxade, que las instalaciones y las condiciones ambientales para este tipo de cerdas y para este tipo de camadas deben ser óptimas. Debemos proporcionar una temperatura y un ambiente óptimos tanto a la cerda para mantenerla en un confort lo más alto posible como para maximizar su capacidad lechera, y también para el lechón, sobre todo en los primeros días en los que todavía no es demasiado autónomo en cuanto a termorregulación, incluso alimentación. Debemos tener también una exquisita atención al lechón durante las primeras horas. Son cerdos muy débiles que necesitan mucha asistencia, mucha atención, por lo tanto, mucha inversión en mano de obra, y además programar estratégicamente adopciones y finalmente revisar el estado de las cerdas con alta periodicidad, ya que pierden lechones, son muy susceptibles a enfermedades, incluso al estrés que les genera, digamos, caídas de la productividad. Y como conclusiones, las nuevas líneas genéticas está claro que son más productivas, pero como ya hemos visto, tenemos que ser capaces de rentabilizarlas. Además, remarcar que son animales, tanto la cerda como el lechón, mucho menos rústicos, mucho más sensibles a todo tipo de patologías y de estrés. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que tenemos que invertir mucho más en manejo, en lo que es atención al parto, encalostramiento, adopciones, sobre todo gestión del lechón pequeño y toda una serie de condiciones que nos vienen dadas simplemente por el hecho de tener una cerda hiperprolífica, y que no existe una fórmula mágica para cada explotación, ni una fórmula mágica que perdure en el tiempo dentro de una explotación, sino que debemos siempre reinventarnos y tratar de buscar la mejor fórmula para aumentar la rentabilidad y la productividad de cada una de las granjas. Y a modo de conclusión final, me gustaría hacer un símil futbolístico como buen futbolero que soy. Debo decir que no soy culé, pero bueno,
Aquí tenemos a Messi de adolescente, lo que podríamos tener la equivalencia con un lechón o con una cerda con un alto componente genético, con una base genética muy fuerte, pero para mi gusto Messi no habría llegado a ser quien es sin todas las oportunidades, sin todas las herramientas que le brindó un gran club como el Barça. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces también de brindar al lechón un manejo óptimo, unas instalaciones óptimas y unos recursos óptimos para que alcance su máximo potencial genético. Así que hasta aquí mi intervención y espero haber resuelto dudas y si no, bueno, pues quedo a la espera de preguntas.